¿Está o no está? ¿Está? ¿Está? Yo escucho re poquito. ¿Está? estoy perfecto. Ahí llegó Laure González al estudio Emilius Camaitakuri. ¿Está o no está el volumen de los auriculares? Ahí está Está, perfecto. efectivamente Así está. que te damos la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, es difícil hacer una columna. Un primer ¿cómo estás? Sí, mal. Pero uno va pasando por ciertos momentos, ¿no? De emociones diferentes. Más vale que hay una situación de pesimismo, de tristeza, de desconsuelo, ¿no? Y de enojo también muchas veces. Digo, uno tiene que estar acostumbrado a pasar por estas cosas. Yo creo que en esta sí me juega a favor, aunque el panorama es mucho más terrible, haber vivido muy metido el balotaje de 2015 con Macri. Digamos, siento por momentos, me siento en ese momento cuando estaba en el escrutinio, en el aula y empecé a ver que se acumulaban boletas violetas, empecé a sentir exactamente lo mismo que sentí ese 2015. Y creo que bueno, hay sentimientos y emociones y sensaciones que siento que las revivo. Después hay cosas que son distintas, ¿no? Hay preocupaciones que son distintas. Y la verdad que hoy no tenía ganas de hablar ni de rosca, ni del gabinete, ni de porcentajes de votos, porque estoy medio hinchado de las pelotas, esa es la realidad. Y venía pensando algo que es como lo fundamental, y esto surge de hablar con algunos compañeros, compañeras, pero son cosas que vengo pensando a partir del domingo. Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, uno sabe que uno ya va a ser opositor, ¿no? A este gobierno, ¿no? Ya de por sí uno sabe que esa va a ser la situación. La cuestión es que hay un 55% de la población que eligió otro camino. Hay un 55% de la población que tiene esperanzas, ¿no? En que esto cambie, en ciertas situaciones que cambien. Sabemos todos somos conscientes que la economía argentina está complicada, que la situación social en Argentina tampoco es la mejor, no para hacer paralelismo con el 2001 ni con el 89. Aunque haya puntos de encuentro, no son las mismas situaciones, no son los mismos contextos. Quienes quieran hacer ese paralelismo están errados. Pero bueno, frente a esa situación, a este panorama que estamos viviendo, bueno, hay gente que ha puesto esperanza y expectativa en otro candidato que no fue el nuestro. Claro. Entonces lo primero que surge es enojo y mandar a todos a freír churros. A freír churros y a empezar a decirle tubo todos los días, ¿no? Como Yo estoy en desacuerdo con esa línea. eso es lo que no hay que hacer. Es la línea más gorila Exacto, que alguien puede ¿no? elegir. Escuchábamos también gente, bueno, cuestionando a la gente que vota, ¿no? De sos negro y votás como porque pensás que vendiendo determinada boleta vas a ser blanco. Cosas tan pavadas. racista. Perdón. Hay gente que en el mundo Twitter En el está mundo lleno Twitter. de tarados y de taradas, ¿no? Estoy esperando que hagan. Por eso no. Estoy esperando que sea un desastre el gobierno de Milei, así les digo Tugo. Claro. Y Sí. compañero, capaz no es por ahí. Capaz no es por ahí. Y bueno, ahí es donde yo estoy pensando, porque claramente nos va a encontrar a nosotros resistiendo, oponiéndonos, enfrentándonos a este gobierno. Uno no sabe cómo va a ser esa dinámica, cómo se va a constituir ese arco opositor, cuáles van a ser las dinámicas de lucha política. Todavía no sabemos qué va a hacer el gobierno de Milei, ¿no? Aunque aunque haya dicho lo que va a hacer, ¿no? Ya lo dijo, hay gente que no le creyó y lo votó igual. Eso es lo interesante, hay que ver cómo se dirime eso. Voy a dejar las reflexiones sobre lo de Milei para el final. Ok. Pero hay dos periodos históricos que nos hacen pensar, bueno, cómo se construyeron procesos de resistencia y de mayorías contra los gobiernos neoliberales, ¿no? En primer lugar tenemos el de Carlos Menem y después tenemos el de Mauricio Macri. Así es. Primero, que no nos sorprenda, por ejemplo, que el menemismo tuvo un consenso muy fuerte, tuvo una legitimidad muy fuerte. Fue reelegido, de hecho. Fue reelegido y en particular porque veníamos... Reelecto. Exacto, bueno, vino de... Menem fue reelegido, ¿no se dice reelegido? ¿Se dice reelecto nada más? Bueno, no importa. Eso lo tenía que discutirme a mí, no pasa nada. Era así, una sí, chica, no está importa. bien. Menem construyó un consenso, o el gobierno, o las políticas, o el modelo económico que impulsó Menem en Argentina, que tiene una continuidad con el modelo económico implementado a partir del 24 de marzo de 1976 en Argentina, tuvo un consenso social porque el presente argentino era complicado, no teníamos la hiperinflación
Teníamos un contexto inflacionario muy fuerte de los últimos años de Alfonsín, que se profundiza entre el 88 y el 89, ¿no? La hiper. Y a su vez un Estado, lo que se podría decir ineficiente, ¿no? Servicios públicos que no funcionaban bien, las telefonías, por ejemplo, ¿no? Estabas esperando que te llegara el teléfono años y años. Bueno, entonces se generó un contexto, un contexto de consenso para implementar medidas de shock. Medidas que fueran realmente radicales o transformadoras de ese orden previo. Bueno, Menem va a ganar las elecciones en mayo de ese año, se va a adelantar el traspaso presidencial. Él tenía que asumir en diciembre, no un desquicio, ahora tenemos un par de semanas y listo. Pero antes las elecciones se habían hecho en mayo y tenía que asumir en diciembre Menem. Bueno, eso se adelanta y termina ocurriendo en julio de ese mismo año. A los días de asumido, a las semanas, digamos, los 2 primeros meses, 3 meses de gobierno, hay 2 leyes fundamentales que saca Menem, ¿no? Esto para pensar qué es lo que puede pasar cuando suma Milei, ¿no? También. Saca 2 leyes que son fundamentales para entender el neoliberalismo de los 90, ¿no? La ley de reforma del Estado, que era la que habilitaba el desguace, la privatización de las empresas estatales y a su vez la fusión o la disolución de entes públicos, ¿no? De entes del Estado. Con consenso en el marco legislativo. Ahora vemos cómo se construyó eso, pero... Y después la otra ley, la ley de emergencia económica, que lo que habilitaba era quitar subsidios a la industria nacional, la apertura comercial, modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, bueno, recortes, despidos, bueno, todo ese proceso. En los primeros meses, ¿no? Ya lo hace al principio de su gobierno, con el aval de la fuerza política mayoritaria, que es el Partido Justicialista, ¿no? En ese momento, Milei, bueno, Menem, ¿no? MMM, ¿no? 3M son. Massa. Bueno, pero Massa no quedó. No. Massa no quedó. Estamos hablando de la triada neoliberal. Triada Sí, neoliberal. pero digo, Entonces, La triada, la M. la triple M. la triple M. Y Miriam, 4. Entonces, en ese primer momento, vamos a tener 2 procesos de resistencia que a mí me parece que son significativos. Uno va a ser la sindical, que posteriormente va a ser fragmentada. Un lado porque vamos a encontrar un sindicalismo que va a ser, que va a negociar o que va a participar del modelo privatizador, teniendo un rol importante en las obras sociales. Bueno, va a Bueno, ahí ya lo meterse. tenés a Barrio Nuevo, digamos. Exacto. Sí, bueno, y otros espacios. Y otros también. También. No vamos a poner nombre y apellido ahora, pero un sector importante del sindicalismo que tuvo esa postura. Otra tomó la de resistir, pero mientras tanto, mientras resistían, se iba fragmentando la clase obrera y en particular lo que empieza a ocurrir ya, por ejemplo, en el 92 tenemos la privatización efectiva de YPF y los despidos que empiezan a desarrollarse en ese contexto. Entonces tenemos movimiento obrero fragmentado, que empieza a resistir pero que no le da el cuero. Y además porque la cuestión social o el mundo social o la realidad social empieza a transformarse, la del mundo trabajador, el mundo de los trabajadores. Empieza a ser un actor obrero el que ya no tiene, digamos, la herramienta de la fábrica y demás. Exacto. Para poder hacer una acción de lucha tradicional del movimiento obrero, de golpe ya no tiene ni siquiera ese espacio donde manifestar. Entonces claramente se va reconfigurando incluso las estrategias de lucha de un movimiento obrero. Exactamente, eso es lo que va a dar lugar a los movimientos de trabajadores desocupados, pero nosotros, por ejemplo, podemos pensar ahí, tenemos Las Puebladas, Cultural Co, Plaza Winkle, Donde ¿no? ganó fuertemente Milei en estas elecciones. Sí, pero las Puebladas van a ser entre el 96 y el 97. Digo, nosotros vamos a tener, antes de eso vamos a tener una reelección de Menem, no tenemos la convertibilidad, el 1-1, los beneficios de esa convertibilidad. Una nueva La plata dulce, podemos decir. Una nueva plata dulce y la resolución de un problema de la Argentina, que es la inflación, ¿no? En ese momento se resolvió. Bueno, la cuestión fue los costos de eso, ¿no? Pues se suele decir solamente eso, que es resolver la inflación. Bueno, tuvo costos relevantes. Ahí 94-95 tenemos la crisis del tequila, que eso lo que hace es desestabilizar fuertemente la convertibilidad, o va a ser el primer embate contra la convertibilidad, porque va a hacer que los capitales especulativos o las inversiones en Argentina disminuyan, se caigan, se venga a pique. A partir de ese proceso, ya con Menem reelecto, van a empezar a gestarse estas puebladas, las organizaciones de los movimientos de trabajadores desocupados, 97-98. Ahí se va a empezar a dar un contexto de una construcción, de una resistencia de otros sectores del movimiento trabajador, ¿no? En este caso, los movimientos de trabajadores desocupados,
Y hay algunos que otros, por ejemplo, vamos a tener el proceso también de los organismos de derechos humanos con los scratches, ¿no? Movilizaciones de ese estilo. Pero vemos que ya es directamente ya en la segunda mitad de los 90 donde se profundiza esa... Mientras tanto teníamos un consenso. ¿Qué va a pasar? En el 99 gana... en el 97 en el 97 legislativas, pierde el Partido Justicialista en un montón de provincias. Sí. Después los bastiones peronistas los sigue manteniendo. 99 se da la derrota de Menem frente a la Alianza. Pero la Alianza no venía a cuestionar el modelo económico, ¿no? La Alianza era convertibilidad o neoliberalismo, pero sin corrupción menemista, ¿no? Entonces, el consenso que había construido el neoliberalismo en Argentina seguía vigente, solamente cambiaban las figuritas, ¿no? Y los modales, en ese sentido. Parte de la historia también olvidada por quienes hoy reivindican el menemismo, la corrupción. La corrupción, bueno, no, el desempleo como un pero, problema. Pero digo, la realidad es que la desempleo y la desocupación al núcleo duro libertario le rechupó un huevo, en la realidad. Digo, se hacen los fifí con el Estado y la corrupción y los gastos del Estado, y vas y reivindicás al menemismo, que fue de las épocas que más guita del Estado destinado al pueblo se usó en yates y pizza y champán. Sí. O sea, bueno, la resolución de ese proceso va a ser también el estallido del 2001, creo. Más allá de que la derrota... Perdón, aclaro con lo de Carlos Saúl. También completamente deficitario el Estado. Exacto. Sí, porque esta cuestión de el déficit cero, toda esa cosa que se impulsa en términos discursivos desde perspectivas más liberales, bueno, el menemismo no tuvo digamos, permanentemente tuvo déficit. No hubo déficit cero, esa política la va a intentar implementar, por ejemplo, López Murphy, ya en el gobierno de la Alianza. Porque la Alianza sí va a apuntar a ese... Haciendo esos recortes en educación, por ejemplo. Exactamente. Para llegar al déficit cero. Jubilaciones, bueno, va a haber un recorte muy fuerte. Pero lo que vemos es que en las elecciones... Las opciones que encarnaban la resistencia al neoliberalismo no ganaron las elecciones en el 99, ¿no? Fueron protagonistas de esos procesos de ebullición que van a terminar en el 2001, cuando ya también va a haber una función con las propias clases medias, vinculada en particular al corralito, ¿no? Donde van a fusionarse ahí como varias luchas que van a hacer implosionar el gobierno de la Rúa. Pregunta, ¿en el 99 hubo una opción electoral que representara... Y ahí vos tenés, a esos movimientos? Yo no me acuerdo si el Polo Social... Estaba Pino. Bueno, Pino creo que fue candidato. A presidente. Sí. Pasa que vos tenías dentro de la alianza al Frepaso, que era como una alianza más progresista. Claro. Bueno, muchos kirchneristas actualmente que no votaban peronismo duro se sentían representados por esos sectores, ¿no? Bordón, Chacho Álvarez, esos sectores... Que representaban un ala progresista en ese contexto histórico, ¿no? Pensemos que en ese momento también los movimientos de trabajadores desocupados, ese tipo de espacios no estaban muy asimilados a la lógica electoral. Claro, no, ni siquiera se buscaba, me parece, digo, que en las elecciones aparezca esa figura, porque no se creía en el sistema político. Porque lo que dijimos también es esto, ¿no? Salimos del menemismo y entramos en la alianza, y el consenso seguía siendo el neoliberal, ¿no? Claro. Ahí lo que cambian son figuritas y modales. Después, para ya salir de ahí, tenemos macrismo, que lo mismo, va a ocurrir lo mismo, nada más que vamos a perder, ¿no? La Fuerza Nacional y Popular por un 2%, ¿no? Por un porcentaje ínfimo en relación a lo que pasó este domingo. Y a su vez, y a diferencia de lo que ocurre ahora, Macri va a agarrar un país en muy buenas condiciones. Entonces... No lo dijo Macri ayer. Dijo, Milei va a agarrar un país más estallado que el que agarré yo en 2015. Exactamente, es que Macri tampoco tenía la legitimidad para hacer lo que quería, porque la verdad que en Argentina se vivía bien y los problemas eran la inseguridad, la corrupción, en todo caso un hartazgo con el kirchnerismo, pero no era una realidad económica. Bueno, estaban pidiendo ganancias, digo, las discusiones eran otras. Y me parece que... El cepo, exacto. Había demandas que no implicaban hacer estallar todo y empezar a reconstruir todo de cero. Y eso se va a mostrar también en términos de, primero, que Macri va a arrancar con un consenso. En Argentina el presidencialismo es importante, ¿no? Hay una legitimidad de las elecciones democráticas. Argentina es un país democrático, culturalmente, y cuando asume un presidente se le desea formalmente lo mejor y lo mejor para el país. Todo ese discurso que por ahí, yo en particular no soy muy afín a reproducirlo. La cuestión es que durante el primer gobierno de Macri... los espacios que se movilizaron para resistir al modelo implementado
por Mauricio Macri fueron muy pocos, ¿no? En particular fueron las mujeres, con el 8M, el Ni Una Menos, y los movimientos sociales con San Cayetano. Después no hubo grandes movilizaciones, no hubo grandes resistencias. En el 2017 lo que vamos a tener es el 2x1, que ahí va a movilizar otro sector de la sociedad. Y después el sindicalismo que va a ir tirando ahí salpicones. Vamos a tener la marcha federal, ¿no? Vamos a tener a la CTA también movilizada, pero después... Trae no la va a haber- reforma previsional. La reforma previsional ya fines de 2017, ¿no? 2017 ganan las elecciones legislativas, ¿no? Ahí siguen con ese consenso. Bueno, ganan, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ganan. No, a nivel nacional ganó. Sí, en 2018 la cosa va a cambiar cuando hacen la devaluación y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. La devaluación va a pulverizar el salario. Esto fue realmente, te la tomaste toda chingüengüencha y Y ahí tuvieron empieza que salir él, a buscar. Mauricio Macri, la puta que te parió. Esa canción Exacto. que Bueno, surge... se va a empezar a generar un consenso opositor. Claro. ¿No? Un consenso de mayorías de que el gobierno de Macri es malo. Claro. ¿No? Eso va a llevar a terminar el 2019 con una reconfiguración del peronismo, una nueva alianza del peronismo, Mucha esperanza. incorporando a los actores que sí resistieron Claro. al macrismo, ¿no? Las organizaciones populares, en este caso los sindicatos a su manera, el movimiento de mujeres también en su mayor parte fue afín a la campaña de Alberto Fernández, Sí. y ahí, bueno, se va a dar el fin de ese gobierno. Nota al pie, perdón. En las elecciones del 99 no fue Pino Solanas, Ah, bien. pero fue 48 UCR, 38 el PJ con Dualde, 10 puntos para Cavallo. Ah, claro, Caballo. Y en la cuarta es Patricia Walsh del MST con 0,80. Claro. Bueno, O está sea, entre las tres primeras... bipartidismo, digamos, ya porque ya la tercera tampoco Eran es 10 gran puntos, cosa, ¿no? sí. Es bipartidismo casi total. Entonces, yo venía pensando, para ya cerrar, venía pensando en esto de, bueno, cómo... Nosotros estamos ya ahora recalientes y queremos que Milei se vaya ya, ¿no? Queremos ir a elecciones de nuevo y ganarle. La cosa es que vamos a ir a elecciones de nuevo, vamos a perder de nuevo. Si vamos el domingo que viene, vamos a perder de nuevo. Así y el es. domingo que viene vamos a perder de nuevo. Y esto no va a cambiar hasta que pasen cosas, ¿no? Haga cosas. Haga cosas. Entonces, la pregunta que yo tengo es, bueno, ¿cómo construimos ese consenso opositor habiendo perdido por 11 puntos? Que no es lo mismo que haber perdido como perdió Scioli por una diferencia mucho menor. Eso en primer lugar. No fueron 11 puntos igual, son 5 puntos esos. 5 puntos. Sí. No, son 11, pasa que vos tenés que restar. No, son 5. ¿Por qué 5? Porque si no van a uno, van al otro. El blanco no cuenta. Pero perdimos por 11 puntos. 44-55 son 11 puntos. Sí, no, pero no son A ver, achicar el número no va a hacer que sea menos. No, es que no estoy diciendo eso, estoy diciendo son No, 5 está bien, puntos si, nosotros, reales. si vos le sacabas 5, está bien, si vos le sacabas 5, quedábamos Claro. en 50 y 50. Eso Claro. está diciendo. Está Y bien, ganás. bueno. Bueno, 5,1 ganás. ¿Ves? Necesitas 5 puntos más nada Bueno, más. son 3 palos de personas. Son 3 millones de personas. Perdimos por 3 millones de personas, para dejarlo así en claro. Claro. Yo creo que ahí lo que viene es, primero, la pregunta de cómo se resiste este proceso, ¿no? De qué maneras, qué herramientas se construyen, más allá de la movilización callejera, digo, cómo se va a dar eso. Y en particular, pensando en la entrevista que dio Macri ayer, ¿qué son esos 6 meses en los cuales se viene el ajuste feroz y toda esa cosa que dijo ayer Macri, ¿no? ¿Qué va a pasar en esos 6 meses? ¿Cómo vamos a salir de esos 6 meses? ¿Qué medidas van a implementar en esos primeros días de gobierno? Porque son los que cuando tienen la mayor legitimidad, digo... La luna de miel. La luna de miel es real, digo, está bien, hoy escuchaba a Franco acá y decía, bueno, no les dieron un cheque en blanco, ¿no? Más vale. No. Pero hay una legitimidad, una creencia, una expectativa en lo que propone Milei, que bueno, que va a tener varios meses de gracia. Digo, hay que ver qué pasa en estos 6 meses que plantea Macri, cuáles van a ser esas medidas y qué es lo que va a ocurrir. Cómo se van a posicionar los distintos actores, ¿no? Cómo van a posicionarse los senadores que responden a las provincias, cómo se van a posicionar los gobiernos provinciales, cómo se van a posicionar el sindicalismo o los sindicalismos, hay que ver cómo va a funcionar eso, cómo van a articular los movimientos populares, las organizaciones populares. El Y a movimiento su de vez, mujeres. El movimiento de mujeres. Hay que ver cómo se va a manejar desde lo simbólico. Vimos en el escenario del domingo el logo que ya implementó Milei, que es igual al de la Casa Rosada, ¿no? Son puñaladas, pequeñas puñaladas que van a aparecer permanentemente. Sí, digamos que solo cambió el color, porque era igual, pero en rosa. Más o menos. No es exactamente igual. Igualmente, hay que estar preparado y mentalizado para eso. Para que un 24 de marzo... No lo digas. bueno, ¿Qué?
No lo sé, que hagan cosas, digamos, pensar la fecha, digo, que el Día de la Soberanía Nacional hayan dicho, vamos a privatizar YPF, bueno, apunta ese simbolismo. Con el Ya me gobierno de estás Macri fue rompiendo igual, todo. durante el macrismo fue igual, era todos los días te levantabas con una pálida. Sí, al otro día hablamos de que eran movilizaciones literalmente todos los días. Exacto, también hay que Literalmente. ver, digamos, ahí va a depender de las organizaciones, cómo lo piensen, cómo piensen la política, cómo piensen esa dinámica, pero hay que ver cómo se organizan esos esfuerzos. Porque a su vez la contraparte es que Macri ayer dijo que los pibitos tenían que organizarse para resistir frente a los orcos que van a los orcos opositores, no Sí, sé qué se analogía puso hizo. Señor de los Anillos Se puso- la cosa. claro, entonces, ¿qué están pensando? ¿No? Están pensando movilizar a un sector de la población, estos pibes que están recebados, ¿no? Sí. Digamos, ideológicamente, con una afinidad, con una interpelación, con un liderazgo, que Así es. es muy valioso eso, digamos, que aunque uno no lo comparta, Pero es no muy tienen potente. idea de ser fuerza de choque tampoco. No lo tienen, pero hay que ver cómo se da eso, porque también hay otros personajes, porque también tenemos los copitos, ¿no? Los Sí. copitos son parte de ese proceso, aunque sean unos marginales. Hay mucha gente que está en esa sintonía. Sí. Hay que ver cómo se plantea eso. Yo tengo igualmente dos esperanzas. Dos mensajes de aliento. Una, Me gustan. que Milei no es Menem. Primero, Milei no es Menem. Milei no fue gobernador de nada. Milei no fue... Menem fue perseguido en la dictadura. No estuvo detenido en la dictadura. Claro. Milei no viene con el Partido Justicialista. Más allá de que viene con el PRO, viene con el aparato de Macri. No es lo mismo, no tiene el mismo aval. Yo creo que la situación en la que agarra Milei el país no es la misma que la agarró Menem, por ejemplo. Pero también estoy pensando en Macri... Choqué todo el micrófono. Hay que ver también cómo Macri piensa Milei, ¿no? Si es Sí. lo que siempre quiso decir y nunca pudo decir y hacer, o es solamente un títere que va a hacer el ajuste los primeros 6 meses y después en algún momento se lo saquen de encima. Hay que ver esa dinámica también entre Macri y Milei, cómo se va a dar. Habrá que estar atento a eso. ¿Y qué pasa? Pero ¿Tiene Macri el poder para sacarse de encima? yo creo que sí. Y le dio un medio de comunicación para hacer campaña. El medio de comunicación que lo puso como presidenciable ante el antiperonismo también lo puede poner como un desquiciado. Yo creo que algo de eso hay. Claro. Macri sigue teniendo mucho peso, mucho poder político en Argentina. Pero hay algo que a mí me... Hay dos Muchas cosas. carpetas. Hay una cosa que me preocupó, que es que estabas hablando de las sociedades anónimas hace un rato, ¿no? Cómo se posicionaron todas las corporaciones, ¿no? Todos los colectivos, las corporaciones que representan sujetos supuestamente, pero esos sujetos, esas personas, esos individuos no votaron No igual que sus acompañaron. corporaciones, ¿no? Más allá de puede ser la sindical, puede ser la iglesia católica, puede ser la sociedad rural. Entonces ahí también hay que pensar eso da lugar a pensar la representatividad. Así es. Sí, si Y- uno saca la cuenta de todos los hinchas Sí, que sí. serían de los equipos que esos equipos Sí. justamente Bueno, se por eso. pronunciaron, No ya ocurrió. no darían los No votos. ocurrió, no No, ocurrió. y que ni siquiera ya es una crisis en la representatividad política, ya es una crisis de representatividad En en general. No hay instituciones que logren interpelar Hay a que- todos sus Hay que afines. pensar el proceso de individuación que se da Claro. a través de las redes sociales, que se profundizó en la pandemia. Creo que hay un Ujú. montón de cosas a atender ahí. Y creo que hay otra cosa más que por lo menos fue mi ficha, que estuve jugando y estuve compartiéndola con todo el mundo, en particular el domingo, que es que estas personas, Sí. en particular Milei, El domingo posterior. el domingo acá, después de ir a fiscalizar, después de Ah, volver ok. a fiscalizar, Ok, ok. A ver. es que esta gente está cebada. Sí. Esta gente cree que tiene la verdad revelada. Milei cree que es un enviado de Dios a ser presidente en Argentina. Este año se le cumplió. Eso es lo peor que puede haber ocurrido. Se le cumplió el designio que él creía que era de Dios. Y en esa cebada, en esa cosa de prepotencia y de sobreideologización que tienen también, pero en ese de creerse que son enviados de Dios, un día van a apretar el botón equivocado. Un día van a apretar el botón equivocado y a esa resistencia social, política, popular que se va a empezar a gestar desde ya, se van a empezar a sumar otros actores, ¿no? Hay que ver cuál va a ser ese detonante. Pero un día van a tocar algo de cebados, ¿eh? Esto es igualmente es mensaje optimista sin asidero, solamente Sí. pensando en la figura de Milei y en esa lógica, en lo desacatados y desatados que pueden llegar a estar. Un día van a tocar un botón y ese botón va a cambiar o romper mínimamente o de empezar a desgranar ese consenso que existe en torno a la figura de Milei como el salvador de la Argentina. Digo, en este momento estamos en un momento de mucha expectativa hacia Milei. Bueno, esa expectativa y ese consenso se empieza a desgranar. Se va a empezar a desgranar. La cosa es cuánto tiempo va a pasar y cuáles van a ser los costos durante ese periodo hasta que se desgrane del todo y
mediante elecciones, o no se sabe cómo puede terminar esto, Milei termine o deje de ser presidente de Argentina. Yo creo que hay algo ahí que hay que estar atentos, porque la gente no votó necesariamente todo el programa económico de Milei, ni votó la sobreideologización liberal libertaria, no votó eso. La gente votó en contra de esta situación económica, alguien que les propuso que iban a tener dólares en el bolsillo, que iban a mejorar los salarios, que no iba a haber inflación. Va a haber otras cosas, hasta en términos más culturales, en construcción de sentido, que también van a empezar a desgastar a este gobierno, porque las mayorías son inestables, no son permanentes. Yo creo que hay que tener en cuenta eso y no enojarse, ¿no? No enojarse y esperar, atentos, ¿no? Esto no significa relajarse ni nada por el estilo, pero no enojarse con el que votó Milei, sino tratar de primero de entender por qué lo hizo y saber que en algún momento las mayorías se transforman, se modifican, y en algún momento va a haber un consenso opositor que hay que construirlo más allá de esperarlo, ¿no? Que va a sacar a Milei de gobierno por elecciones o porque tenga que... o caerá por su propio peso. Hay algo que dijiste al final, ¿no? Que decías, no son votantes liberales libertarios. Dentro de digamos, en su bastión, cuando él sale a la calle y da ese discurso, que él está hablando de Alberdi y la gente está cantando Cristina se va presa. Sí, exacto. Y él realmente estaba hablando de Alberdi y de las ideas que él estaba planteando. Cuando estábamos acá, cuando estábamos escuchando el discurso, estábamos acá, había momentos, habría que prestar la atención de nuevo, lo tendría que volver a ver. Hay momentos donde se aplaude mucho y momentos donde aplauden un par. Y cuando aplauden un par, por ejemplo, cuando hablan de Alberdi, o cuando hay una cosa muy, muy sobreideologizada, esta cosa de lo sobreideologizado. Claro. Le está hablando a los suyos que son una minoría intensa. Menos, claro. Son una minoría intensa. Claro. Las mayorías sí, puede ser que sean antikirchneristas, que hay un montón de... Sí. Hay un Milei para cada votante. Aglutinó. Como hay un Massa también para cada votante, hay un Milei para cada votante, y eso se va a ir desarmando en algún momento. Pero es interesante prestar ese acto porque sí pasó eso. Hubo reacciones diferentes. Había mucha gente de afuera, pero los grupos reaccionaban de maneras distintas a gente que cantaba Así se puede. También. Había mucha gente que cantaba Así se puede. Hay que ver cómo se desarma eso. Si la chocan ellos y bueno... Habrá que ver, pero me parecía que estaba bueno salir con un mensaje un poco de esperanza, saber que no todo está perdido. Hay que enfrentar lo máximo posible para que los costos sean los menos, ¿no? Que esto sea lo menos costoso para la Argentina, a sabiendas de que los argentinos eligieron por 4 años esto. Hay que ver qué, ¿no? Hay que ver, de tratar de desarmar qué, en particular, qué políticas, qué discursos, qué sentidos. O si fue solamente un voto en contra de lo que hay, ¿no? También eso es muy posible. Por ahí vayamos a elecciones. Hay que ver cuáles son las medidas que tomen, ¿no? Pero puede ser que en 4 años vayamos a elecciones de nuevo, si es que no se dispersa todo el campo popular y todas esas cosas que pueden siempre ocurrir, y ganemos de nuevo. Es incierto. Es incierto, y no hay que creerse que la gente se hizo de derecha, ni que todos los pibes son de derecha. Siento que eso no ya hay que caer ahí. No hay que caer ahí. Desarmándose. Sí. Esperemos que eso se siga desarmando, porque uno ve ciertos relatos, ciertas... Yo entiendo la bronca, pero hay que salir de ahí rápido. Y hay que abrazar a los caídos, porque en unas semanas ya vamos a empezar a encontrar caídos. Nosotros también vamos a ser caídos, ¿no? Pero golpeadísimos vamos a ser nosotros, pero caídos de esas mayorías va a haber también, y vamos a tener que tener la posibilidad, la capacidad de conducir, de persuadir y demostrar que en Argentina falta igualdad, falta justicia social y no competencia e individualismo, ¿no? Che, el que se puso medio cornuda es Sergio Massa, que publicó un poema de Federico García Lorca en su Instagram. Y bueno, estará en su faceta ya nueva. Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómale sus manos, apóyate en hechos para repecharlo. Yo creo que hay que... ¿Dice algo más? Sí, es largo. Es un largo poema de Federico García Lorca. Está así, la escribió él. La escribió, ¿no? Lo copió y pegó, pero... Lo pegó. Con el fondo verde. Sí, pero capaz lo copió. Sí. Yo creo que hay que mandarle un abrazo. Mandar un abrazo a Sergio,
más allá de las diferencias, se puso en la campaña Dejó al hombro. todo. Se nota que dejó todo. Esto estaba perdido, de suerte llegamos a un balotaje y esta persona se puso al hombro Sí. todo, buscó interpelar a la mayor cantidad de actores, a nosotros nos buscó permanentemente interpelar con su discurso. Muy pocas veces uno se tuvo que... Anda a que- dormir, Sergio, lo diste todo, dijo. Anda a descansar, exactamente, sí. Ya está. Me hiciste el militante más feliz del mundo. Ponele, diría la Tota. Yo lo voté con una convicción Pero que nunca tuve con un presidente, con un candidato a presidente. En Yo el solo voté escenario 3 actual. veces. ¿No? Voté a tres candidatos. no, a yo también presidente. voté 3 presidentes, pero sí. El que voté con más convicción fue a Sergio Tomás Massa. Sí, en relación a confianza en términos de la gestión que iba a llevar adelante, Claro, sí. claro. Sí. Exactamente. En 2015 Ah, también estaba muy claro. clara la cosa. En 2015 estaba muy clara la cosa y perdimos por un poquito. Pasa que, bueno, el candidato por ahí no era tan... No, Pero no yo generaba- ahí no voté con ningún tipo de confianza. No, está bien, pero frente a lo que estaba... Era... No, eso seguro, pero eso sí, seguro. mandémosle un mensajito ahí a Sergio Tomás. No te hay que- deprimas. y hay que no te quedes leyendo poesía porque te vas a deprimir, No, hay que Sergio. pedirle que, por favor, esto de la vida nueva y no sé qué, no sea dejar la política, ¿no? Que no rompa las sea eso. pelotas, déjense joder con dejar la Pará, política. pará. Pero dejar la Tiene política que hacer es- su duelo. Que tiene que hacer sí, su descanse, duelo. bueno, que vaya pero- a descansar, pero que vuelva porque un Claro. dirigente que lo vamos a necesitar Son para seres humanos unificar. también, son seres humanos también. Exacto. Merecen Sí, su yo no digo que descanso. esté mal que descanse, yo no digo que no me gusta que se borren de la política o que anuncien el fin de No, una él etapa venía amagando política. desde antes de ser candidato a presidente, Por eso ¿no? no Que la me familia parece. le pedía, no sé qué, que él Bueno, que se bajara. a eso veo que es un ser Bueno, humano. Yo creo que Está tiene que bien, ser pero- quien... Todos somos. No sabemos qué va a pasar en estos años, pero es una persona que a priori uno podría decir, bueno, es capaz de construir una nueva mayoría para Bien. ganar elecciones. Esperemos que así sea. 11:53 de la mañana, gracias, Laure. No, por favor. Increíble el análisis, lo encontrarán obviamente en el YouTube. Vamos y volvemos para el cierre.